Antes de comenzar con el video, quería hacer un anuncio. En Salas Mitos y Leyendas estamos de celebración. Hemos llegado a 150 suscriptores. Para muchos puede parecer un número pequeño, pero para nosotros es un gran logro que nos llena de motivación para seguir creando más contenido para ustedes. Queremos agradecerles de corazón por cada like, cada comentario y cada vez que comparten los videos. Gracias a ustedes, este canal sigue creciendo y cada vez somos más los que disfrutamos de las creepypastas, los relatos de terror y los misterios que tanto nos apasionan. Esto es solo el comienzo. Muy pronto traeré nuevas historias aterradoras, teorías perturbadoras y relatos que les pondrán los pelos de punta. Si aún no te has suscrito, este es el mejor momento para unirte. Porque aquí, en Salas Mitos y Leyendas, el miedo nunca duerme. Ahora sí. Comencemos con el video. En los callejones oscuros de Pekín circula una leyenda que pocos se atreven a contar en voz alta. Habla de una aparición inquietante, una mujer cubierta con una mascarilla roja que se esconde entre las sombras de la ciudad. Su presencia suele sentirse en las noches frías, cuando la neblina envuelve las calles y los transeúntes caminan con prisa, sin mirar atrás. Dicen que su aspecto, al principio, no resulta aterrador. Parece una mujer común, delgada, de cabello largo y negro, que se mantiene inmóvil en la penumbra. Lo único que la distingue es esa mascarilla roja que oculta la mitad de su rostro y unos ojos completamente negros, vacíos, como dos pozos que absorben toda la luz a su alrededor. Cuando alguien se cruza con ella, la mujer da un paso hacia adelante y formula una única pregunta: ¿soy hermosa? El tono de su voz es suave, casi melódico, pero quienes la escuchan sienten un escalofrío recorrerles la espalda, como si las palabras se colaran directamente en sus pensamientos. Algunos intentan responder con cortesía, murmurando que sí, que lo es. Sin embargo, la leyenda asegura que eso no garantiza la salvación. Si la respuesta no le satisface, si nota la duda en el tono o la vacilación en los ojos, ella lentamente se quita la mascarilla. Debajo se revela su verdadero rostro, una boca desgarrada de oreja a oreja, como si un cuchillo la hubiera abierto con saña. La piel está tensa, los labios deformes y los dientes aparecen amarillentos, torcidos, siempre expuestos en una sonrisa macabra que parece imposible de ocultar. En ese instante, la misma pregunta resuena de nuevo: ¿soy hermosa ahora? Y los relatos coinciden en que nadie sabe cuál es la respuesta correcta, porque cualquier palabra parece condenar a quien la pronuncie. Hay quienes intentan huir al ver esa imagen grotesca, pero lo más aterrador es lo que ocurre entonces. La mujer comienza a seguirlos. No se escuchan pasos, ni jadeos, ni el roce de sus ropas. Avanza sin hacer ruido, como si flotara en el aire, manteniéndose siempre a pocos metros detrás de su víctima. Los que han contado esta experiencia aseguran que no importa cuánto corras o cuántas veces mires hacia atrás, ella nunca se queda rezagada. Su silueta se mantiene a la misma distancia, sus ojos negros fijos en la espalda del fugitivo, como si jugara con el miedo. Sin embargo, hay un detalle que da un respiro a quienes sobreviven. La figura jamás cruza los límites de las zonas iluminadas. Cuando la víctima llega a una avenida con faroles encendidos o entra en un lugar bañado por la luz, la mujer simplemente se detiene. Su cuerpo parece desvanecerse, tragado por la oscuridad, hasta desaparecer por completo. Algunos creen que se trata de un espíritu vengativo, una mujer que en vida sufrió una brutal agresión que le desfiguró el rostro y que su alma quedó atrapada en un ciclo de dolor y rencor. Otros sostienen que es un demonio disfrazado alimentándose del terror de quienes se atreven a caminar solos de noche. Sea cual sea la verdad, los habitantes de Pekín, que conocen la leyenda,
recomiendan evitar los callejones poco transitados después del anochecer. La figura de la mujer de la mascarilla roja se manifiesta sobre todo en lugares donde la penumbra domina, lejos de la mirada de la multitud. Los ancianos de la ciudad afirman que la clave está en la calma. Si alguna vez la encuentras y te pregunta por su belleza, debes quedarte en silencio, no responder, no mirar fijamente sus ojos. Cualquier reacción de miedo es lo que ella parece buscar, y es ahí cuando decide quitarse la mascarilla. Pero incluso el silencio tiene un precio. Hay versiones de la leyenda que dicen que la mujer no tolera la indiferencia y que, si alguien guarda silencio por demasiado tiempo, se acerca lentamente hasta quedar frente a frente, como si quisiera obligar a escuchar su segunda pregunta. Las autoridades nunca han reconocido oficialmente estos encuentros, aunque en los registros policiales existen múltiples reportes de personas que desaparecieron en extrañas circunstancias después de haber sido vistas por última vez en callejones oscuros de la ciudad. Los sobrevivientes no suelen hablar abiertamente del tema. Se limitan a decir que algo los observó, que sintieron una presencia detrás y que jamás volverán a caminar solos por las calles desiertas de Pekín. Así, la mujer de la boca cortada de Pekín se mantiene como un secreto urbano, una advertencia para quienes creen que las leyendas son solo cuentos. Porque en la oscuridad de la ciudad, entre sombras y neblina, nunca sabes quién puede estar esperándote con una mascarilla roja y una sonrisa imposible de olvidar. En la antigua ciudad de Hangzhou, donde los templos y callejones parecen guardar secretos milenarios, existe una leyenda que provoca escalofríos entre quienes se atreven a escucharla. Habla de espejos que no solo reflejan la realidad, sino que también esconden a los muertos que aún no encuentran descanso. La historia comienza con una boda interrumpida por la tragedia. Una joven novia, envuelta en un vestido rojo tradicional, murió de manera repentina el mismo día en que debía unir su vida a la de su esposo. Nadie supo explicar la causa, pero en la habitación quedó un espejo antiguo frente a la cama nupcial. Con el paso de los días, los familiares notaron algo extraño. Al mirarse en el espejo, su propio reflejo no respondía al mismo tiempo. Había un leve retraso en los movimientos, como si otra presencia intentara imitarlos desde dentro del cristal. Luego, empezaron a aparecer detalles aún más inquietantes. En lugar de su reflejo, algunos veían fugazmente el rostro de una mujer vestida de rojo, con un velo cubriendo su cabeza. No era ilusión, porque la imagen permanecía unos segundos de más, mirándolos fijamente, como reclamando atención. Los ancianos aseguraron que el alma de la novia había quedado atrapada en ese espejo. Su último reflejo, tomado justo antes de la muerte, se convirtió en su prisión eterna, condenándola a permanecer allí para siempre. Los rumores corrieron por Hangzhou y pronto otros habitantes comenzaron a contar experiencias similares. En diferentes casas antiguas, los espejos mostraban rostros que no correspondían, miradas de desconocidos o figuras paradas detrás del observador, aunque estuviera completamente solo. Algunos relatos describen cómo los ojos del reflejo parpadeaban un instante después que los suyos, como si algo ajeno intentara sincronizarse con la vida del espectador. Ese pequeño desfase bastaba para helar la sangre. Hubo quienes intentaron destruir los espejos, pero al romperlos, los fragmentos rotos seguían mostrando rostros extraños. Era como si el espíritu se multiplicara en cada pedazo de cristal, extendiendo su condena aún más. Con el tiempo, la creencia se volvió costumbre. En Hangzhou, cuando alguien muere en casa, los espejos se cubren con telas negras. De este modo, se evita que el alma del difunto quede atrapada en el reflejo, incapaz de cruzar al otro mundo.
Los turistas que escuchan esta tradición suelen reír, tomándola como superstición. Pero los habitantes locales jamás dejan un espejo frente a la cama, y mucho menos en habitaciones donde la oscuridad domina. Los testimonios continúan hasta hoy. Personas que dicen haber visto claramente una figura detrás de ellas en el espejo y al voltear no había nadie. O peor aún, al volver la vista al cristal, el rostro desconocido aún seguía ahí. Algunos aseguran que la novia atrapada busca compañía, que desea arrastrar a otros al interior del espejo para no estar sola, condenando a los vivos a convertirse en nuevos reflejos sin salida. Otros creen que cada espejo antiguo de Hangzhou es un portal incompleto, una puerta que los muertos intentan abrir, necesitando solo un instante de miedo para lograr cruzar al mundo de los vivos. La advertencia más repetida es clara: nunca apartes la mirada si ves algo extraño en tu reflejo, porque si lo haces, corres el riesgo de que el espíritu aproveche ese segundo de debilidad para escapar y quedarse contigo. Y aunque nadie ha podido probarlo con certeza, basta con pasar una noche en una habitación con espejos antiguos para sentir que algo te observa, algo que espera pacientemente al otro lado del cristal. En la ciudad de Nanjing, antigua capital de China y testigo de incontables guerras, circula una de las leyendas más perturbadoras que han sobrevivido al paso de los siglos. Habla de un monje que perdió la cabeza, pero jamás el espíritu que lo mantenía atado a la tierra. La historia se remonta a una invasión cuando templos y aldeas ardían en llamas. En medio del caos, un monje budista fue capturado por soldados enemigos. Su fe le prohibía alzar un arma, así que se limitó a rezar mientras los invasores lo arrastraban hasta el patio del templo. Allí, frente a la estatua de Buda, le cortaron la cabeza de un solo tajo. Su cuerpo se desplomó, pero los presentes aseguraron que las manos del monje siguieron unidas en posición de oración, incluso después de la muerte. El templo quedó en ruinas, consumido por el fuego. Sin embargo, con el paso de los años, los rumores comenzaron a crecer. Visitantes aseguraban escuchar el sonido lejano de campanas y cánticos budistas, aun cuando no había nadie en los templos abandonados de Nanjing. Algunos curiosos se atrevieron a entrar, y lo que encontraron heló su sangre. En medio de la penumbra, arrodillado frente a una vela encendida, se veía la figura de un monje vestido con túnicas desgastadas, pero sin cabeza. Su cuerpo permanecía inmóvil, como si estuviera atrapado en un rezo eterno. La luz de la vela titilaba, y la atmósfera se cargaba de un silencio abrumador, roto solo por el crujido de la madera antigua. Los testigos decían que no podían apartar la mirada. Algo en aquella figura los obligaba a permanecer quietos, observando. El aire se volvía pesado y la piel se les erizaba como si alguien invisible los estuviera tocando. La advertencia más aterradora surgió después. Los ancianos afirmaban que, si la vela frente al monje se apagaba, una desgracia caería sobre la familia de quien lo había visto. Enfermedades repentinas, muertes inexplicables o accidentes trágicos eran atribuidos a ese fatídico encuentro. Por eso, quienes se cruzaban con el monje sin cabeza intentaban no respirar fuerte, no moverse y, sobre todo, no provocar que la llama se extinguiera. Bastaba el más leve soplo para desatar la maldición. Algunos decían que el monje busca su cabeza perdida entre los escombros de la invasión. Otros creen que su alma está condenada a rezar eternamente hasta que alguien cumpla una promesa que hizo en vida. Los más supersticiosos sostienen que su cabeza aún existe, enterrada bajo los templos de Nanjing, y que quien la encuentre podrá liberar al espíritu, aunque quizá también despertar algo mucho más oscuro. Los guías locales
Suelen negar esta leyenda para no asustar a los turistas, pero en las noches de viento, muchos habitantes aseguran escuchar campanas que suenan solas, como si vinieran de templos donde ya no queda nadie vivo. Los más valientes han dejado ofrendas frente a las ruinas, inciensos, arroz y pequeñas velas. Aseguran que, si lo haces con respeto, el monje no te sigue a casa. Pero si entras sin fe, puedes provocar su ira. Los relatos modernos coinciden en un detalle escalofriante. Incluso hoy, en templos abandonados de Nanjing, algunos visitantes aseguran haber visto la silueta de un hombre arrodillado, sin cabeza, inmóvil, frente a una pequeña llama. La leyenda del monje sin cabeza sigue viva, recordando que no todas las heridas de la guerra desaparecen con el tiempo. En las orillas del lago Chaohu, en la provincia de Anhui, los ancianos cuentan que sus aguas nunca descansan. Allí, dicen, quedaron atrapadas las almas de miles de guerreros que murieron en antiguas batallas, cuando la sangre tiñó la superficie y los cuerpos se hundieron sin recibir sepultura. Desde entonces, el lago guarda un silencio inquietante durante el día, pero en las noches se convierte en un escenario de lamentos. Los pescadores que se arriesgan a navegar durante la luna llena han descrito lo mismo. Un murmullo lejano que empieza como un canto apagado y pronto se transforma en gritos desgarradores. Algunos aseguran que los alaridos parecen venir de debajo del casco de la barca, como si las almas se arrastraran bajo el agua. Cuando el aire está inmóvil y el lago parece un espejo, los sonidos se vuelven más claros. Son voces de hombres y mujeres, llantos que parecen suplicar ayuda. Los que las escuchan sienten un frío intenso recorrerles la espalda, incluso en verano, como si manos invisibles tocaran sus hombros. Quienes han remado hasta el centro del lago cuentan escenas aún más perturbadoras. El agua comienza a burbujear sin motivo, y de repente manos pálidas emergen tratando de volcar las barcas. No son cuerpos completos, solo brazos que se mueven con desesperación, atrapando sogas, remos y piernas. Algunos pescadores aseguran haber visto rostros en la superficie, como si alguien intentara salir a respirar. Rostros hinchados, con ojos vacíos, que desaparecen en segundos, dejando solo ondas en el agua. Los gritos, en esos momentos, se intensifican hasta convertirse en un coro infernal. Hay registros de embarcaciones que desaparecieron sin explicación. Al amanecer, lo único que flotaba eran sogas amarradas y redes vacías. Ni cuerpos, ni restos de madera, como si el lago los hubiera tragado por completo. Los lugareños creen que el lago exige ofrendas para calmar a los muertos. En algunas aldeas, todavía se lanzan flores blancas y pequeños barcos de papel con velas, esperando que la luz guíe a las almas hacia el descanso. Pero muchos piensan que esas ofrendas no son suficientes, que los gritos no provienen solo de guerreros antiguos, sino también de todos aquellos que murieron en sus aguas a lo largo de los siglos. Cada vida perdida alimenta la maldición. Los turistas, atraídos por la fama del lugar, suelen tomar fotos nocturnas. Algunos han captado sombras en la superficie o figuras translúcidas detrás de ellos en el reflejo del agua. La mayoría lo descarta como ilusión, pero los habitantes insisten en que son advertencias. Los ancianos recomiendan no remar nunca de noche y menos aún en luna llena. Dicen que quien escucha los gritos demasiado cerca puede quedar marcado y en sueños siente que lo arrastran hacia aguas oscuras. Un pescador retirado contó que después de sobrevivir a un ataque de manos espectrales, no volvió a dormir tranquilo. Aseguraba que cada noche, cuando cerraba los ojos, oía golpes de agua y voces que lo llamaban por su nombre.
Algunos relatos hablan de barcas que regresaron solas a la orilla, vacías pero intactas, con las velas aún encendidas y los remos en su lugar. Nadie pudo explicar cómo llegaron hasta allí. La superstición es tan fuerte que ciertos tramos del lago se consideran prohibidos. Ni siquiera los más valientes se atreven a lanzar sus redes allí. Dicen que esas zonas son remolinos invisibles donde las almas esperan para hundir a los vivos. Con el paso del tiempo, la leyenda de los gritos del lago se ha extendido más allá de Anhui. Incluso quienes nunca lo han visitado sienten un escalofrío al escuchar las historias. El lago Chaohu permanece tranquilo a la vista, pero bajo su calma late una condena eterna. Cada noche de luna llena, los muertos vuelven a alzar la voz, recordando que nunca fueron enterrados y que sus lamentos seguirán resonando hasta que alguien los libere. Algunos creen que ese día nunca llegará porque el lago mismo se convirtió en su tumba y prisión. En la ciudad de Suzhou, famosa por sus canales y sus antiguos puentes de piedra, existe un lugar que los habitantes evitan al caer la noche. Lo llaman el Puente de los Suspiros, un sitio donde la belleza y el misterio se entrelazan con lo sobrenatural. La leyenda cuenta que cuando la luna se refleja en el agua, una figura femenina aparece sobre el puente. Siempre vestida de blanco, camina lentamente, con el rostro inclinado hacia abajo y el cabello ocultando sus facciones. Nunca se le ven los pies. Su cuerpo parece flotar, como si el puente no sostuviera su peso, y su andar hipnótico obliga a quien la ve a seguirla sin cuestionar. Quienes la han presenciado aseguran que al dar los primeros pasos detrás de ella, el aire se vuelve helado. Un suspiro largo, casi doloroso, atraviesa la noche y corta la respiración de los curiosos. Ese sonido no es un simple aliento, es como si alguien exhalara siglos de tristeza, impregnando en el aire un dolor que paraliza. Los testigos afirman que mientras la siguen, el entorno cambia lentamente. El río parece más oscuro, las linternas de los postes se apagan y las piedras del puente se desgastan bajo sus pies. Pero lo más aterrador ocurre al girar la cabeza. Cuando intentan mirar atrás, descubren que ya no están en el puente ni en los canales de Suzhou. En su lugar, aparecen en callejones desconocidos, laberintos sombríos donde el silencio es absoluto. En esos callejones no hay salida clara. Las paredes se estrechan y la sombra femenina siempre está un paso adelante, conduciéndolos más lejos de lo que conocen. Algunos aseguran que si logras dejar de mirarla y corres sin volver la vista atrás, puedes despertar de la ilusión y regresar al puente. Pero no todos lo logran. Hay relatos de personas que desaparecieron tras seguir a la mujer. La última vez que fueron vistos, caminaban solos sobre el puente en plena madrugada, con los ojos fijos en el vacío. Los ancianos del lugar dicen que la sombra es el espíritu de una joven que murió en ese puente esperando a un amante que nunca regresó. Su tristeza quedó atrapada en las piedras, condenándola a vagar en busca de compañía. Otros creen que no es un espíritu humano, sino un espectro que se alimenta de almas, atrapando a los curiosos en dimensiones paralelas, desde las que jamás encuentran salida. Aún hoy, hay turistas que visitan el puente de día, atraídos por su belleza y las historias que circulan. Pero los habitantes de Suzhou nunca lo cruzan de noche. Para ellos, los suspiros no son un mito, sino una advertencia. Cada exhalación helada es un recordatorio de que la sombra sigue allí, esperando a que alguien tenga la imprudencia de seguirla. El puente de los suspiros no necesita cadenas ni rejas para imponer respeto. Su verdadero guardián es la sombra blanca que lo habita, una presencia que transforma la belleza de Suzhou en un portal hacia lo desconocido. Y quienes han sobrevivido a la experiencia coinciden en una sola recomendación:
Nunca sigas los pasos de la mujer blanca, porque puede que jamás regreses del lugar al que ella conduce.